Mateo Arriaga era conocido como el rey de los edificios, un hombre que con solo levantar un dedo podía mover millones, alterar el mercado o abrir puertas que para otros eran imposibles. A sus 43 años, tenía un imperio, una mansión que parecía sacada de una revista y un ego tan grande como sus inversiones. Todo el mundo lo admiraba, o más bien, lo temía. Pero nadie sabía la verdad detrás de su sonrisa perfecta. Su vida estaba construida sobre prisas, vacíos y acuerdos que nunca dejaban espacio para la humanidad. Había olvidado cómo era escuchar, sentir, agradecer. Hasta el día en que el mundo decidió darle una dura lección. Una cadena de malas decisiones, una traición inesperada de su socio más cercano y un colapso financiero que nadie pudo prever lo dejaron en la ruina absoluta. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas y sus amigos simplemente desaparecieron. En cuestión de horas, pasó de ser el hombre más influyente de la ciudad a no tener ni dónde dormir. Lo único que le quedaba era un pequeño departamento que jamás había pisado, uno que había comprado años atrás sin siquiera recordar por qué. Sin muebles, sin lujo, solo paredes vacías que parecían burlarse de él. La primera noche, sentado en el suelo frío, sintió por primera vez en su vida miedo de verdad. No del fracaso, sino de sí mismo. ¿Qué quedaba del hombre que fue? ¿Quién era, sin dinero, sin poder, sin nadie? Los días pasaron y Mateo buscó trabajo como pudo, sin éxito. Nadie quería contratar a un ex multimillonario, porque o bien desconfiaban de él, o bien lo creían incapaz de hacer algo que no fuera firmar cheques. Pronto, la desesperación comenzó a consumirlo. No dormía, no comía bien, no hablaba con nadie. Una mañana, bajó al edificio para pedir información sobre un trabajo cualquiera. Lo que encontró fue a una mujer mayor limpiando el pasillo, una limpiadora de manos gastadas, mirada tranquila y sonrisa humilde. Se llamaba Elena. Mateo pasó junto a ella sin prestarle mucha atención. Pero cuando sus miradas se cruzaron, ella vio algo que nadie más pudo ver, un hombre roto. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó con esa voz suave que parecía venir de otro tiempo. Él no respondió. Solo se encogió de hombros y siguió caminando. Pero Elena insistió. No siempre se cae por castigo, a veces se cae para aprender a levantarse diferente. Aquella frase, tan simple, golpeó a Mateo como un balde de agua fría. Nadie le había dicho algo tan humano en semanas. Y sin saber por qué, se detuvo, giró lentamente, y por primera vez en su vida, lloró frente a un desconocido. Elena dejó a un lado el trapeador y se acercó, sin miedo. No lo consoló con caricias ni con lástima, sino con algo más poderoso. «Usted no perdió todo, señor. Perdió peso. El peso de lo que lo estaba hundiendo». Esas palabras quedaron clavadas en su mente. Ese día, por primera vez desde la caída, Mateo sintió un pequeño destello de esperanza. No sabía por qué, pero intuía que esa mujer sería clave en su historia. Y no se equivocaba. Capítulo 2, sin encabezado. A partir de esa conversación, su vida comenzó a cambiar de formas que nunca imaginó. Elena no tenía estudios en negocios, no era millonaria, no tenía contactos poderosos, pero tenía algo que Mateo jamás había valorado, sabiduría de vida. Cada mañana, mientras ella limpiaba los pasillos, él se sentaba en las escaleras y hablaban. De la importancia de escuchar. De la humildad. De que la riqueza real no se mide en cifras, sino en propósito. Un día, ella le dijo algo que terminó por encender una chispa que llevaba años apagada. Usted construyó edificios, pero nunca construyó hogares. Quizá ahora sea el momento. Aquella frase se convirtió en el corazón de una idea nueva. Con lo poco que le quedaba, Mateo comenzó a diseñar proyectos económicos de vivienda social, edificios modestos, pero funcionales, destinados a familias que nunca habían podido pagar un lugar digno donde vivir. Al principio nadie confiaba en él. Es Mateo Arriaga, el fracasado. El que perdió su fortuna. El que cayó. Pero Mateo ya no era el mismo. Había aprendido a tocar puertas con humildad, a explicar sin arrogancia, a escuchar sin acelerar. Y con cada no, aprendía a mejorar. Elena revisaba planos, sugería colores, preguntaba por los niños que vivirían allí. No era arquitecta, pero veía lo que importaba realmente, las personas. Después de meses de esfuerzo,
el primer edificio finalmente se levantó. No era enorme ni lujoso, pero tenía luz, espacio y alma. El día de la inauguración, decenas de familias lloraban al recibir su llave. Niños corrían, madres sonreían, abuelos tocaban las paredes como si fueran oro. Mateo, parado a un lado, sintió un nudo en la garganta. No había ganado millones, pero había ganado algo infinitamente más valioso, sentido. La queja vino de uno de los asistentes. Señor Arriaga, ya no es multimillonario, ¿cómo piensa seguir con esto? Mateo sonrió con la misma calma que algún día vio en Elena. No necesito ser multimillonario, respondió. Ahora soy rico en algo que jamás tuve, propósito. Elena, a su lado, le apretó el brazo con orgullo. Justo cuando se alejaban de la multitud, Mateo le preguntó. Elena, ¿por qué me ayudó aquel día? ¿Por qué a mí? Ella sonrió como si supiera algo que él aún no comprendía. Porque yo también lo perdí todo una vez, respondió. Y alguien me enseñó que cuando uno cae, la vida envía a otra persona para recordarle quién puede llegar a ser. Mateo la miró sorprendido, pero ella ya caminaba hacia otro pasillo, como si su misión estuviera cumplida. Ese día, Mateo entendió su verdadero renacer. No fue el dinero recuperado, ni los nuevos proyectos, ni la gente que volvió a buscarlo. Fue aquella limpiadora, que le enseñó que a veces los ángeles no llevan alas, llevan uniformes humildes, trapeadores gastados y palabras que te rescatan en segundos. Y mientras el sol caía sobre el edificio recién inaugurado, Mateo prometió una cosa. Jamás volveré a medir mi vida por lo que tengo, sino por lo que doy. Y así, el multimillonario que lo perdió todo, finalmente lo ganó todo.